Entonces, bueno, tuve que ocupar otro programa de grabación porque el otro estaba, crasheaba. Pero bueno, ya vimos la estructura de la clase nodo, eh, la estructura de la clase árbol, el método agregar. Y bueno, recuerden que yo para todos los métodos estoy haciendo un método, todos los que sean recursivos, estoy haciendo un método que se expone al usuario, que no, para que el usuario no tenga que llamar la raíz, sino que este método simplemente le pasa el valor e internamente llama al método recursivo y le pasa la raíz. ¿Para qué? Pues para no exponer la raíz, ¿no? Se supone que la raíz es un atributo interno de la clase árbol y pues no debería ser expuesta a los usuarios, entonces por eso lo hago, ¿no? Para todos los métodos que estoy usando recursividad así le hice. Aquí tengo el método imprimir que llama a los cuatro formas de imprimir: preorden, inorden, posorden y el de anchura. El de imprimir en inorden, que es el que estuvimos viendo en el ejemplo. Y bueno, les muestro el limpiar. El limpiar solo sería hacer la raíz en nulo. Y tengo todos los demás métodos. Tengo el buscar, usando la misma estrategia. Tengo el buscar, que es el que expongo, el que regresa un true o un false. Y recibe un valor, el valor a buscar. Y ya internamente lo que hace es llamar al método recursivo y le pasa como argumento la raíz y el valor que estoy buscando, ¿no? Si encuentra el nodo, este método regresa un nodo, un objeto de tipo nodo. Si lo encuentra, entonces si este método regresa un nodo, es decir, si nodo encontrado, la variable nodo encontrado no es nula, quiere decir que si lo encontró, entonces regresa un true. Esta operación regresaría un true y si no, pues esto regresaría un false. ¿Vale? Eh, Tengo así el limpiar, el mínimo y el máximo. El máximo es recursivo, entonces lo metí dentro de un método que es el que expongo al usuario, y el método recursivo lo dejo como interno. El borrar, que es el que tienen que hacer, igual lo hice recursivo, entonces este llama un método eliminar nodo, que es el que se llama desde borrar. Y pues aquí está el método, el programa main de ejemplo, ¿no? Lo primero que hago es construir un objeto de tipo árbol binario de búsqueda y agrego los nodos, los valores de los nodos, que si se fijan bien son los mismos valores de los nodos que estoy usando para todos los ejemplos. Entonces el árbol que se va a construir con esto, al agregar estos, es el mismo árbol que vimos en todos los ejemplos. Aparte de los métodos que les estoy pidiendo, yo hice uno que se llama print pretty, que lo que hace es imprimir el árbol bonito de manera gráfica en la consola. Este método no lo tienen que hacer, no es opcional, pero si lo hacen les doy puntos extras en su práctica. Lo voy a ejecutar para que lo vean. El método inicia aquí, el programa inicia aquí, donde imprimo la palabra árbol y luego lo imprimo de manera bonita, dando como resultado esto. Este método de print pretty hay que recorrer dos veces el árbol. La primera yo lo que hice fue recorrer la primera vez el árbol y crear una lista de listas, es decir, una lista con los valores. Por ejemplo, el elemento primero de la lista tendría una lista con un elemento que sería este, el segundo elemento tendría estos dos elementos, la tercera lista tendría estos tres elementos y la cuarta lista tendría este. ¿Para qué? Pues lo que pasa es que los espacios que se van dejando entre los nodos dependen de la altura del árbol. Es decir, aquí tengo un árbol de altura 4 y pues este es el nodo central o la raíz, queda a cierta distancia, ¿no? Pero por ejemplo, si tuviera un árbol más alto, tendría más nodos hasta abajo y la raíz quedaría un poquito más para acá, ¿no? O sea, quedaría más en medio. Y entonces los espacios que voy dejando entre los nodos dependen de la altura del árbol. Entonces hago un primer recorrido donde saco todos los valores de las ramas, o de los nodos, perdón, y obtengo la altura del árbol. Y el segundo recorrido es ahora sí para imprimir. No es muy difícil. Yo lo que hice fue un archivo y hice unas pruebas y estuve viendo más o menos cuánto espacio quería yo dejar. Por ejemplo, aquí lo que me gustó fue dejar 4 de espacio entre cada nodo
incluida el valor, ¿no? Entonces tengo el valor más otros 3 espacios, lo que me darían 4 espacios en los nodos hojas del último nivel, ¿no? Los siguientes, ¿qué sería? Pues en lugar de dejar 4, quedaría 2 por 1 al número de espacios, que en este caso yo estoy usando 4. Entonces estos serían 2 por 1, 2, por el número de espacios 4 serían 8. Y aquí sería en el segundo, si ese es el nivel 0, ese es el nivel 1, ese sería el nivel 2. Entonces sería 2 a la 2 por el número de espacios, que serían 2 por 2, 4. Y el número de espacios es 4, entonces serían 16 espacios. La raíz no tiene espacio, pues no tiene hermanos, pero supongamos que tuviera otro nivel. Entonces este tendría otro hermano aquí a 2 a la 3 por 4, que serían 2 a la 3 serían 8 por 4, 32 espacios, y así sucesivamente. Entonces lo único es pues, ver eso y hacer pruebas y ver cuánto espacio quieres dejar. Aparte del espacio hay que dejar un valor inicial de espacio. Ajá. Que sería el mismo espacio menos sería 2 a la 3 menos 0.5 para dejar aquí la mitad, porque esto debe, o sea, si el espacio que estoy dejando en las hojas es de 4, todos llevarían un offset de 2. Todos deberían llevar un offset de 2 que se va incrementando, que es un poquito la mitad del número de espacios que estoy dejando. Entonces es un poco complejo, pero yo creo que se puede hacer, ¿no? O sea, hay que hacer pruebas y hay que estar haciendo cuentas y contando espacios, pero no está tan difícil, ¿no? De nuevo, ese no es obligatorio. Pero bueno, si yo agrego estos nodos e imprimo el árbol bonito, pues me quedaría este árbol, que es el mismo árbol que estamos dibujando en nuestros ejemplos. Y al imprimir en preorden les debería salir esto. Les debe salir exactamente los mismos valores, ¿no? Como recordarán en inorden, si yo imprimo en inorden me daría los valores de manera ordenada, o sea, de manera ascendente. Y pues aquí se ve, ¿no? Después pruebo mis métodos mínimo y máximo, donde imprimo el mínimo que es 1 y el máximo que es 14, llamo a mis métodos y lo que me regresen esos métodos lo imprimo. Y aparte pruebo el método buscar con los valores 4, 8 y 13 que sí existen, aquí están. 4, 8 y 13 me debe regresar true. Y los valores 2 y 15 que no existen, y pues el método de buscar me regresa false, ¿no? A continuación pruebo el método eliminar. A ustedes no les debería salir, o bueno, no es obligatorio que impriman esto, pero sí deberían imprimir el inorden, posorden y preorden y la anchura, y deberían reflejarse que están eliminando nodos. Por ejemplo, si este es mi árbol original y elimino el 7, que sería el caso donde yo borro un nodo y no tiene hijos, pues simplemente se elimina. Entonces aquí gráficamente se puede ver que el 7 desaparece. Y bueno, cuando imprimo sus listas, ya no existe el 7, ¿no? Para ninguna de las listas. Si tomo este como base y elimino el 10, que sería el caso de solo tiene hijo derecho, lo que haría sería suplantar todo su subárbol del hijo que sí tiene por el nodo en cuestión, es decir, 8, y aquí debería aparecer el 14 y el 13, y pues eso hace el método borrar, ¿no? Si yo tomo este como base y borro el 6, que sería el caso donde tiene solo un hijo izquierdo, debería de reemplazarse este hijo izquierdo, es decir, desaparecer el 6 y ponerse el 4, y aquí lo podemos ver, ¿no? Y bueno, en las listas, cuando imprimo, ya deja de aparecer el valor 6, ¿no? Si yo borro el caso 3, que sería donde tiene dos hijos, yo personalmente en mis eliminaciones estoy usando la estrategia de buscar el mínimo del árbol derecho. Entonces sería el 4. Entonces debería desaparecer el 4 y reemplazar al 3, que es el nodo que estoy eliminando. Y cuando lo borro aquí se ve, ¿no? El 4 pasa para arriba, pasa a reemplazar el 3 y el 3 se elimina. También el 4, ¿no? El caso donde no existe, pues simplemente mostrar un mensaje y debería quedarse igual. ¿Vale? Como ya había eliminado el 3, este ya no existe, entonces no existe el nodo, no se puede eliminar y sale un mensaje de error y se imprime todo igual. Por último, borro la raíz, que es el caso más extremo. Bueno, extremo porque
pues todo el árbol está asociado a ella, pero pues sería el mismo caso que el caso 3 que acabamos de ver, ¿no? Si yo borro la raíz, como estoy usando la estrategia de buscar el mínimo en el subárbol derecho, debería eliminarse este 13 y el 13 pasa a reemplazar al 8. Y pues es lo que hace, el 13 pasa a reemplazar al 8. Y si imprimo de nuevo todo, podemos ver que el 8 ya no existe, ¿no? Que era la raíz. Y por último limpiar. Aquí está el código de limpiar. Lo que debe hacer es pues eliminar todo el árbol. Y pues aquí se ve que si vuelvo a imprimirlo ya no existe árbol y las listas están vacías. Tengan cuidado con cuando hagan el limpiar, porque tal vez necesitan validar cuando imprimen que no estén, que la raíz exista, ¿no? Si no existe, podría darles un error por ahí donde están tratando de leer una variable de un objeto nulo. Entonces tengan cuidado, validen que sí exista la raíz antes de imprimir las cosas, ¿no? A mí me dio problemas con el anchura y lo corregí. Y ya, pues esa sería toda la práctica. Si tienen dudas o preguntas, pues me pueden mandar un mensaje en la plataforma o en las asesorías de los miércoles. ¿Vale? Entonces, chequenlo. Les recomiendo que vean los dos videos anteriores donde vemos listas ligadas para que lo puedan asociar con las listas ligadas en C, lo de referencias y apuntadores. Y aparte lo de subir un video de tipos de datos y referencias donde trato de explicar un poquito cómo es el manejo de los datos en Python, ¿no?